y es tensión. Tensión por lo que va a pasar el próximo miércoles en la Cámara de Diputados. ¿Tendrá el gobierno los votos para insistir con el veto por la ley de financiamiento universitario? Tensión por el comportamiento y la decisión que tenga el PRO, uno de los partidos que está definiendo esa jugada, y la está definiendo con mucho hermetismo, porque estos aliados del gobierno que le habían dicho no veten porque no aseguramos acompañar el veto, tuvieron reuniones clave. Fíjate esta foto que ayer trascendía y que hoy tiene algunos detalles. Macri y los senadores, entre otros Luis Juez, protagonistas. Pero ahora vamos a escuchar algunas definiciones que ya están planteadas. Vamos a hablar de las frases que dejó trascender Mauricio Macri, porque son dos frases de alto impacto. Vamos a compartirlas, porque la primera de ellas, en el testimonio de Mauricio Macri, dice, acá: ¿para qué voy a seguir yendo a comer milanesas si después no se cumple nada? Nobleza obliga, no siempre fueron milanesas. La segunda vez fue entraña. Pero Mauricio Macri dice, ¿por qué voy a seguir apoyando al gobierno si pido cosas y después nada se cumple? La otra, en relación al tema de la educación pública, sobre la defensa de la educación pública, ahí la tenemos, dice Mauricio Macri, siempre estuvimos de ese lado. Esto es lo que deja trascender el expresidente de la Nación, marcándole al gobierno: ojo, que se puede repetir la traumática experiencia para el gobierno de que el PRO le vote en contra de sus intereses. Pasó con el tema de los fondos reservados de la CIDE. Y desde el gobierno casi todas las voces salen a marcar esto en relación a lo que creen y a lo que quieren que haga el PRO, que es acompañarlos. Empezamos por Adorni. Bueno, el PRO nos ha acompañado en buena parte de este camino, desde la ley bases hasta, no sé, el decreto 70, bueno, el veto a los jubilados. Bueno, que de hecho el veto a los jubilados, este veto tiene una similitud con aquel veto, que en definitiva lo que planteamos nosotros es una ley seria, ¿no? Y una ley que nos asigna recursos para cumplir con lo que dice la ley. ¿Vos crees que el PRO va a acompañar ahora? Bueno, pero a ver, lo razonable es que si en aquel momento acompañaron el veto porque contra los jubilados, o lo que se dijo, lo que el tren fantasma decía que era en contra de los jubilados, y no era en contra de los jubilados el veto. El veto era en contra de que nos revienten las cuentas públicas y que los jubilados estén peor, porque esto también hay que decirlo. Ellos lo que pretenden es que todos estén peor para en algún momento volver. Si en un momento se vetó para no romper el equilibrio y porque la ley no cumplía con los requisitos básicos de especificar de dónde salen los recursos, y esta ley cumple con esas mismas características, sería razonable que también se vete. Sería razonable que el PRO los acompañe. Pero es un tema que decidirá cada legislador en su propia conciencia, en su propio, digo, a ver, cada uno es libre de decidir y de evaluar qué es lo mejor para todos. Bueno, ahí estaba Adorni. Esto fue antes de las frases que les mostrábamos recién de Macri. Fíjense cómo cambia el tono y lo que dijo el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, incluyendo una alusión directa al expresidente. Mirá. Yo no diría si tengo que comer o no milanesas y buscar acuerdo comiendo milanesas. Yo lo que diría es, a ver, ¿qué es lo que dice la ley de financiamiento universitario? ¿Cuánto se gasta hoy en las universidades? ¿Cuáles son los recursos que se piden? Digamos, no sé si el presidente Macri se ha preguntado sobre estos temas o no. Bueno, le está diciendo a Macri, no te está importando, te está queriendo decir o le estaría queriendo decir que no le interesa demasiado lo que Macri siempre ha pregonado, que es el déficit fiscal. Se mete un ruido en esa relación muy grande, mientras que el tic-tac del reloj de cada miércoles a las 11 de la mañana va acercándose a una definición. También Patricia Bullrich, que ya cree que bastantes legisladores, diputados del PRO van a acompañar al gobierno. El tema es llegar a los 87, o por lo menos a sostener el tercio necesario. ¿Los 87 héroes están o no están? Bullrich. Gran parte del PRO va a seguir con la misma línea. Votó en contra de aumentar presupuestos sin tener la plata para pagarlos, es decir, sin lo que dice la ley de administración financiera, es que no hay presupuesto sin partida concreta, sin la plata concreta, y no hay plata, con lo cual el que votó en contra tiene que vetar. Hoy yo estuve con muchos diputados del PRO que van en esa dirección.
Bueno, Bullrich dice eso. Muchos diputados del PRO. A ver, un segundo nos detenemos en esto. Hoy el PRO está dividido en diputados en 3 sectores. Los pro-libertarios, que responden a Bullrich, los que responden directamente a Macri y los que están tratando de ver cómo hacen para que esa relación que está rota, pueda mantenerse de la manera más pacífica. Es decir, esos muchos legisladores, ¿serán solamente los que responden a Bullrich? Bueno, posiblemente, porque si bien no hay ninguna definición concreta, salvo Álvaro González y demás, parecería que muchos de los que efectivamente han acompañado al gobierno en sostener el veto en jubilaciones esta vez no lo harían. Hablamos en condicional porque el martes es el día clave a las 6 de la tarde para una reunión de bloque donde se definan algunas cosas. Hablando de reunión de bloque, una digresión. Hoy Arjol, uno de los radicales, Peluca, dijo que todavía no tiene decidido el veto, que lo va a decidir cuando se reúna todo el bloque radical. Ya recordamos que hay 2 que dicen que estarían posiblemente ausentes. Bueno, fíjate lo que dice una de las senadoras del PRO que se reunió con Macri ayer. Escuchá. Voy a votar con coherencia. O sea, porque así me lo ha pedido Mauricio Macri. ¿qué les pidió? Que votemos con coherencia. O sea, ¿acompañan el veto o van a rechazar el veto? Yo voy a acompañar el veto. O sea, ¿Mauricio Macri les pidió que acompañen el veto? No, Mauricio Macri nos pidió que votemos con coherencia. Bueno, acá también esto lo que da cuenta es de que va a haber, aunque no esté indicado, va a haber un trabajo muy individual de decisiones o de subgrupos. Es decir, es un escenario abierto el que se da para el miércoles. Algunos dicen, creemos que llegamos, pero llegamos justos para ir contra el veto. En el Senado parece más fácil la cuestión. Todos los radicales votarían para insistir con la ley, por ejemplo, más Unión por la Patria, bueno, y algún PRO probablemente ya le darían el número. Pero primero, la batalla de diputados, que es la más compleja. Y sobre el tema... que ayer teníamos la palabra de Álvaro González hablando con nosotros, diciendo nosotros vamos a votar, yo voy a votar, dijo, para insistir con la ley contra el veto. Patricia Bullrich apuntó a alguien a quien responde Álvaro González, a Rodríguez Larreta. Tocarlo Piquete, no se animaba, tenía miedo. ¿Larreta no había tocado los piquetes? No se animaba. No se animaba porque tenía, siempre la frase era, tengo miedo a un muerto. Bueno, si gobernás con miedo, gobernás mal. Porque nunca solucionas los problemas. ¿Entendés? Entonces, eso pasaba. Había miedo de enfrentarse a los movimientos sociales. Mirá lo que hicimos nosotros metiendo el 134 para las denuncias y Petovelo sacándole a todos los gerentes de la pobreza el poder. Bueno, esta es la interna, ¿no?, de lo que está pasando en el PRO, donde está el sector de Larreta, donde está el de Macri, está el de Bullrich, el de Larreta más pequeño, pero existe, y muchas cuestiones que se juegan. Por eso hay tensión de cara al miércoles, tensión para el gobierno y tensión por una posible judicialización, que algunos dicen llevaría adelante el gobierno si efectivamente le tuercen el brazo y tiene que hacer que la ley finalmente rija, contrario a lo que espera el propio gobierno. Esto es lo que decimos en una palabra. Pero ahora le damos la palabra a Hugo Aime, que está conectado para charlar con nosotros. Hugo, bienvenido. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, ¿qué se le juega al gobierno? Sí, el gobierno se les juega lo que se le viene jugando todo el tiempo, que es no seguir cayendo en los niveles de consenso que ha tenido y que poco a poco, en la medida en que parte del electorado que criticaba al gobierno anterior empieza a mirar con más atención las acciones del actual gobierno, empieza a cuestionarlo, digamos. La mitad de los votantes de Milei en segunda vuelta están en desacuerdo con el veto a los jubilados, con el veto al presupuesto universitario, y también están de acuerdo con que no se le dé el dinero a los servicios de informaciones, ¿no? Sí. Quiere decir que parte de la prédica propia del gobierno, esto de que la gente compró, que no hay que gastar más, es como una confusión, ¿no? La gente compró que el Estado no debe malgastar el dinero. Ahora, cuando uno habla de superávit fiscal, de presupuesto cero, eso es muy técnico para la población. Claro. Un tema de los economistas,
de la gente, de los profesionales, diría yo. Sí. El otro es, hay gente que está en el Estado y no trabaja, son vagos, entonces, bueno, justifico que no estén. Sí. Ahora, pero Hugo, eso no... Sí. te quiero preguntar lo siguiente, porque vos sos, creo, si no me equivoco, el primer encuestador que empezó a ver que se empezaba a mover hace algunas semanas algo del apoyo sólido que Milei había tenido, ¿no? Y esto Sí. que vos advertís en tus estudios, después empezaron a ver en otros estudios, y que empiezan a marcar, bueno, ¿acaso la falta de resultados, más allá de la inflación, económicos que quizás en una sociedad tan golpeada se esperan con ansiedad, y es lógico, ¿no? Y por otra parte también el impacto de jubilaciones y este tema, ¿no? Que parecen, como decías, llegar a sectores que apoyan a Milei, pero que sin embargo están en la marcha. Y a pesar de esto el gobierno veta, ¿no? Como que hay una audacia, me pregunto si es audacia, vos lo dirás mejor, por parte de Milei, porque en definitiva está desafiando también a parte de su electorado, como mencionabas. La pregunta es ¿en qué redunda esto? ¿En qué repercute? No, lo que pasa es que el gobierno está convencido, lo que yo intentaba decir antes, está convencido que la gente le votó que el Estado no gaste un peso en nada si es que no entra vía impuestos. Claro. Y esto yo diría como que hay un error de por qué fue votado el gobierno. La razón básica por la que fue votado el gobierno es porque se cansó de las frustraciones. Ya venía del gobierno de Cristina con el tema de inflación, pobreza, trabajo en negro, inseguridad. Siguió con Mauricio y siguió con Alberto. Entonces dijeron, bueno, acá hay un señor que dice que va a ir por otro lado. Si no, digamos, ¿cómo se entendería que él en campaña dijo, el ajuste lo va a pagar la casta y después lo pagó la gente? Y aún sus votantes lo apoyaron. Quiere decir, hay como un error de concepción, mi punto de vista, en el gobierno de las razones del voto. Entonces, claro, como que cuando un barco sale del puerto, ¿no? En fila hacia un lado, pero apenas se desvió un cachito, después sobre el final se desvió totalmente. Claro. Y yo veo que esto es lo que le va pasando al gobierno. Claro. Te hago la última, que tiene que ver con el PRO. El PRO no sabe todavía cómo va a votar. ¿Por qué crees que dudan en cuanto al acompañamiento al gobierno? ¿Qué leen o qué se les juega al PRO? Mirá, yo veo varias cosas. En primer lugar, yo diría que de los que votaron a Milei, de ese 55% que votó a Milei, hay solo hoy un 30% que te dice que el presidente sabe gobernar. Entonces hay un sector importante de los que votaron a Milei que dice, tiene buenas ideas pero no sabe gobernar. Y eso es muy captable por Macri, porque finalmente, ¿dónde fueron a pescar los votos? Milei tocó en los sectores informales de la economía, en los jóvenes, y luego, en la segunda vuelta, en los votantes de Cambiemos. Sí, claro. Entonces, y Macri me parece que está diciendo, escucha, ¿qué es lo que dijo? Voy a comer milanesa, pero no me dan nada. Está diciendo, o yo existo, o yo te voy a mostrar que yo puedo reconstruir un espacio porque vos vas a ir perdiendo terreno. Interesante. Y me parece que la duda del PRO tiene que ver con eso, pero hay un segundo problema, que es Patricia. Sí. Porque Patricia, digamos, hay una interna entre Macri y Patricia metida en el medio, y Macri no se la va a dejar pasar. Totalmente. Y me parece que lo que se juegan son estas dos cosas, es decir, ¿qué es lo que le está dando a Milei si no le da nada? Y encima Patricia le quiere tomar los dirigentes y hacerle la interna, y bueno, y eso me parece que es... Es interesante todo lo que está pasando ahí también en el PRO, y como Macri dice, ojo que acá estoy y todavía tengo poder de fuego. Hugo Aime, gracias Hugo por el tiempo, muy amable. Nada, por favor.